en los países andinos, en Venezuela, en Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia y la sede central, la oficina central aquí en Lima. Y una vez más a todos los que nos acompañan en todos nuestros webinars, muchísimas gracias. Bienvenidos, siempre es un placer que nos acompañen en todos los webinars que hemos hecho durante ya casi 50 días de la pandemia. Y también agradecer al doctor Payet y al doctor Carbone que dedican este tiempo para nosotros y para explicarnos las dudas que tenemos y cómo cuidarnos después de la cuarentena. Estás en mute, José Ignacio. Oh, perdón. Ahora. Ahora sí. Este conversatorio también se está transmitiendo por Facebook, por la página de Facebook de la Asociación de Contribuyentes. Y nada, muchas gracias a todos. Mi nombre es José Ignacio Beteta. Yo trabajo en la Asociación de Contribuyentes del Perú. La Asociación de Contribuyentes, como su nombre lo dice, es un centro de investigación, es un centro de pensamiento que busca representar, digamos, justamente los intereses de los ciudadanos que de alguna forma con sus impuestos sostienen el aparato estatal para que este Estado pueda brindar servicios de calidad, ¿no? Uno de esos servicios, algo en lo cual estamos muy involucrados, es el servicio de salud pública. Y ese es un tema que evidentemente cubre toda nuestra atención en estas semanas, pero estamos llegando a un punto de inflexión en el cual naturalmente la tendencia va a ser a que la cuarentena poco a poco vaya liberándose, aflojándose, y por lo tanto va a salir de las manos vamos a pasar de una etapa de restricciones y de controles y de prohibiciones a una etapa más bien de supervisiones, cuidados, digamos, y protocolos, que muchas veces van a depender, como siempre, de la responsabilidad de los ciudadanos también. En este contexto de vamos a salir todos o poco a poco a empezar a integrarnos nuevamente a nuestras actividades económicas en fases, en etapas que han sido ya programadas por el gobierno, en general todos tenemos dudas acerca de cuáles van a ser las medidas que tenemos que tener. Hay muchos miedos, muchos mitos, muchos riesgos que definitivamente no conocemos, pero también hay una gran población de pacientes y de personas que conviven con enfermedades que de por sí ya vuelven más vulnerables a las personas. Y en este momento, para ello, tenemos con nosotros al doctor Fernando Carbone, que ha sido ministro de Salud y que ahora está trabajando directamente como un, digamos, líder de las estrategias que está desarrollando el gobierno. Le hacemos mucha presencia. Y por otra parte, al doctor Payet, oncólogo, que es el jefe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que también tiene una gran responsabilidad en este momento y que definitivamente ambos van a darnos muchas y muy buenas reflexiones al respecto. La primera ronda, entonces, empezamos con el doctor Fernando. ¿Cómo afrontar esta etapa que tarde o temprano va a llegar, más temprano, digamos, que tarde, en la cual vamos a tener que lidiar otra vez, digamos, con una normalidad, entre comillas, normalidad, pero donde vamos a tener una gran población, digamos, a nuestro alrededor, una serie de riesgos, y por lo tanto, vamos a tener que tener mucho más cuidados con pacientes como pacientes, no sé, pues que tienen condiciones previas. ¿Cuál es su reflexión, su opinión al respecto, doctor? Buenas noches, disculpen que esté con mascarilla, estoy en el Ministerio de Salud. Aquí ya tenemos bastantes compañeros caídos en los distintos pisos, incluyendo el cuarto. Esto es parte de la realidad, ¿no? Me gusta abordar el tema porque estamos hablando de que no todo es COVID, porque aquí siguen habiendo enfermedades transmisibles, no transmisibles, metaxénicas, inmunoprevenibles, metabólicas, oncológicas, accidentes, violencias y etcétera. Y esas pueden matar tanto o más que el COVID. Si nosotros enfrentamos la pandemia y tenemos al final de la misma, que llegará cuando la vacuna esté a disposición de todos, eso va a tardar mucho tiempo, creo que el horizonte será 2021,
Acuérdense que así como nos hemos peleado y nos peleamos por ventiladores, pruebas, equipos de protección personal, etcétera, nos va a venir la pelea por las vacunas. Y cuando salgamos de esto, que va a ser la única forma de salir de la pandemia, o que todos nos hayamos contagiado y hayamos sobrevivido, lo digo con frialdad, porque esa es la realidad objetiva o la combinación de ambas cosas, si salimos con números manejables, porque razonables ninguno, de afectados por la pandemia COVID, pero resulta que los cánceres, la diabetes, la hipertensión, los infartos, la malaria, el dengue, la hepatitis, las violencias, los atropellos, se murieron más, perdimos. Y se los digo de frente. Así que no podemos descuidarnos, ¿no? Esto es una guerra en que al frente va el general COVID y detrás de él todos los que contra los que tenemos que pelear, incluyendo las enfermedades crónicas. Y les digo que me agrada el tema porque yo he tenido 2 peleas con el cáncer, he ganado, espero que la tercera no vaya a la vencida. Soy diabético, soy hipertenso, soy postoperado del corazón, tengo 3 bypasses y una válvula aórtica y tengo 61 años. Mi decisión es estar acá porque creo que debo estar aquí con mis compañeros. Asumo el riesgo, es mi responsabilidad. Yo no sé de dónde ha salido una idea que hoy ha puesto un montón de gente y de vehículos en la calle de que esto ya se acabe el 11 de mayo. No sé quién ha dicho eso, porque la verdad es que no, creo que ha habido un exceso de interpretación equivocada, en el sentido de que eh, eh, la curva cuando empezó a subir empezó con los retornados del exterior. La segunda parte de la curva se alimenta con el desorden y la indisciplina que vimos más en unos sitios que otros, con el tema de bancos, mercados, centros de abasto, colas de transporte, etcétera, etcétera. Luego la curva ha empezado a alimentarse ya a nivel nacional con los migrantes desesperados por volver a su tierra, algunos de manera totalmente desordenada, otros de manera ordenada, pero a todo sitio donde han ido han llevado el problema. Y el problema encima ha sido de que se han ido a sus lugares de origen y que además han abandonado los ómnibus, o sea, realmente un desastre. Ahora lo que vamos a ver es lo que yo llamaría la parte de la curva que corresponde a los relajados entusiastas, que van a empezar a aparecer en 4 o 5, una semana más. Entonces, la verdad que el día 11, si es que se abren algunas actividades económicas, va a ser solo eso. Angela Merkel, respondiendo como científica y como política sobre cuánto tiempo le va a costar a esto a Alemania, dijo 4 años. En una reunión de países iberoamericanos, hace semana y media, 2 semanas, España lo dijo con mucho optimismo, 18 meses, año y medio. Y América Latina no es que seamos muy, muy disciplinados, diría yo. Por lo tanto, yo creo que esa relajación que se ha visto estos días ha sido una interpretación equivocada. Las partes más duras de la cuarentena yo creo que probablemente van a seguir. Los temas de higiene y cuidado personal, eso van a seguir toda la vida, ojalá, porque lavarse las manos, cuidar el aseo, eso ojalá que lo incorporemos a nuestra cultura de la salud y permanezca para siempre, per secula seculorum. Otras medidas como la mascarilla y otras medidas de higiene, el tema del uso de la lejía, etcétera, también se van a quedar con nosotros mucho tiempo. Vuelvo a decir, hasta que o todos estemos inmunizados por habernos contagiado y sobrevivido, cosa que nadie puede garantizar, o haberse vacunado o la mezcla de ambas cosas. Pero las medidas más duras van a continuar. Y acá tenemos el problema de las enfermedades crónicas y dentro de ellas el cáncer, seguramente el doctor Payet, a quien saludo desde aquí, con mucho respeto y afecto, va a ser más explícito de ello. El problema de todas las enfermedades crónicas es que si las descuidamos, no cuando termine la cuarentena, cuando quiera que eso sea, si las descuidamos ahora, nos van a pasar una factura terrible, porque siguen socavando, ¿no? Siguen socavando. Lo que tenemos que hacer es lo que ha hecho el INEM, y ojalá que los sirenes del centro y del sur y del norte hayan seguido el ejemplo del INEM. Yo pasaba por el INEM hace varias semanas,
Espero que siga así, una colita ordenadita para seguir atendiendo, dando tratamientos. Probablemente ha sido lo más ordenado en hospitales que he visto, lo felicito, doctor Payet, bien organizado, y seguramente que a lo mejor si hacemos una métrica de pacientes oncológicos que encima son más susceptibles a enfermar por esa disminución del estado inmunológico, etcétera, a lo mejor si encontramos de que ahí ha habido poca extensión, eso significa disciplina, orden y haber previsto las cosas. Por lo tanto, yo creo que esa disciplina, orden y haber previsto las cosas tiene que seguir, empezó cuando empezó, muy bien el INEM, y tiene que seguir todo el tiempo que sea necesario, los meses o años que nos tome salir de esto. Y es más, deberíamos, así como la descentralización oncológica que empezó a partir del 2003, 2004, con el norte y sur, y que recientemente con el IREN Centro, el más moderno de los hospitales para atender problemas oncológicos en el país, tiene que seguir estos nuevos patrones porque nada va a volver a ser igual. O sea, nada volverá a ser igual. No, la vida nos cambió, no por un mes, no por un año, nada va a volver a ser igual, ni en Italia, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Irán, ni en Rusia, ni en Francia, ni en Brasil, ni en Ecuador, ni en Perú. Todo cambia. Y el sistema cambia, ya conversaremos más adelante de lo que se puede venir, pero en materia de atenciones crónicas, y eso sí, quizás el doctor Payet pueda decirlo, tenemos que bajar al primer nivel. Tenemos que desplazar la atención de los problemas crónicos, sobre todo, al primer nivel. Algunos se podrá, otros, como es tratamiento especializado, imposible. No se puede, por ejemplo, neoplásicas, no. Pero debe haber aspectos de crónicas, incluyendo oncológicas, que puedan ser desplazados al primer nivel, sobre todo a los establecimientos tipo policlínico o los que nosotros llamamos centros de salud 1.3 y 1.4. Más en las regiones, porque aquí en Lima alguna oportunidad hay, pero si vamos a las regiones, la oportunidad es mínima. Esa ha sido la razón de la descentralización oncológica. Ahora lo que hay que hacer es el desplazamiento de expertos, de profesionales, de capacidad de consulta, telemedicina, para tratar de manejar en el primer nivel la mayor cantidad posible de casos, bajar la carga hospitalaria, pero eso se va a quedar de por vida. O sea, ¿le tenemos que agradecer algo al COVID? Sí, nos obliga a una profunda reforma que tiene que permanecer. Y parte de esa reforma es agarrar al primer nivel de atención, ponerlo en evidencia y descargar de los hospitales lo que nunca debió atender allí, sobrecargándose y dando esa sensación de colas inmensas, de no me atienden, tengo que regresar, vengo de provincias, ¿dónde me quedo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí es cuestión de ingenio, romper la caja, cambio total, y con cada especialidad, y quizás neoplásicas tienen la ventaja de haber sido el que más rápidamente empezó con las unidades oncológicas y con los IRENES regionales este proceso. Así que ahí hay pistas interesantes de lo que hay que hacer con otros problemas como los trasplantes, como las diálisis, como los quemados, como en general todas las que son las enfermedades crónicas. Lo quiero dejar ahí por ahora para ir luego discutiendo ya más otros aspectos. Muchísimas gracias, doctor. En verdad que una visión general interesante y con la primera idea que vamos guardando, digamos, en la cabeza, y es la necesidad de descargar hospitales, de fortalecer redes de atención primaria. Y usted ha dicho algo muy interesante, no solamente ya descentralizar, porque con sus problemas, que no son pocos, varios, la salud supuestamente ya está descentralizada, sino ahora con esta idea de desplazar, que es algo que yo también estoy muy de acuerdo. O sea, la cantidad de especialistas que tiene el sistema de salud en regiones, de profesionales de salud, no está bien no está bien organizada, no es la correcta, digamos. No hay concentraciones en Lima, Arequipa, por ahí al norte y en Cusco, y luego las demás regiones tienen muy pocos profesionales de salud para varias condiciones clínicas que son importantes. Pero pasando justamente a dar la palabra al doctor Payet,
hay una gran población, el tema cáncer, el tema oncológico, el tema neoplásico, digamos, es un tema muy importante porque es una enfermedad que cada vez está asumiendo un protagonismo eh, incluso en el ratio, digamos, de mortalidad que tienen los países, y aquí en Perú el trabajo que se ha venido haciendo ha sido muy, yo creo que cada vez organizado, que luego ha ido, cómo ha afectado esto a los pacientes de cáncer, cómo se vinculan los temas y cómo es la situación de esta población que es muy amplia frente a esta crisis. Sí. Muchas gracias, José Ignacio, y saludo a todos los presentes, y agradezco nuevamente al doctor Carbone, exministro de Salud, por las palabras que ha dado y refiriéndose al instituto. No obstante, hemos tenido nuestros problemas y los tenemos. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, casos de cáncer en condiciones habituales, con un porcentaje de ocupación de cama que está por encima del 100%, ocupando otras camas de otros servicios como la emergencia. Tenemos un alto número el 60% de nuestros pacientes vienen de las regiones. Y es decir, y en los últimos años, cáncer ha ocupado la primera causa de mortalidad general en nuestro país. Así que esto nos ha afectado, y lo que hicimos desde un inicio fue tomar una decisión que estaba basada en dos factores. Uno, en que dependiendo de la cantidad de recursos humanos que tiene la institución. Nosotros tenemos 3.800 trabajadores en la institución, sin considerar a los voluntarios. Y tenemos en este momento un porcentaje de población trabajadora que tenemos que cuidar, y que esta ha reducido aproximadamente en un 50%. Y un porcentaje que está de esa forma porque va rotando de acuerdo a los turnos que hemos tenido. Así que la primera decisión que tomamos fue, ok, pensemos en cuál va a ser la capacidad de recursos humanos que vamos a tener en la institución. Y en segundo lugar, establecer un protocolo que es aprobado por la jefatura institucional en una RJ, una resolución jefatural, en establecer prioridades, niveles de prioridad en la atención de los pacientes, estableciendo los objetivos de los tratamientos y la incidencia de cáncer en la población. De tal forma de que establecimos que cáncer en niños era una prioridad muy alta, que los pacientes con tumores, con leucemias en adultos también lo eran, y que incluso algunos tumores sólidos, incluso en los escenarios metastásicos como cáncer de la mama y cáncer colorectal, en los cuales la intervención, el objetivo del tratamiento, tiene un alto impacto y es altamente eficiente. Al inicio, el instituto fue considerado como una institución no COVID. Y en este momento tengo 100 pacientes hospitalizados con diagnóstico de leucemias entre niños y adultos. Y mi mensaje era, no puedo tener COVID en el hospital. Y sin embargo, nos hemos visto en la obligación de recibir pacientes oncológicos con COVID. Y hemos establecido criterios de inclusión, criterios de aceptación, y en esta misma lógica de prioridades y dependiendo del sistema, de la capacidad de la institución de poder atender a nuestros pacientes. Entonces, y creo que lo hemos logrado y hemos incluso recibido niños con leucemia que han venido del Cusco, de Huánuco, por la intervención del sistema del Ministerio de Salud, de transporte aéreo,
ayudado por la FAP y otros. Entonces, de esa forma, hemos comenzado a trabajar. Consideramos como prioridad la protección del personal. Y los equipos de protección personal, pues, como ustedes lo saben perfectamente, es un problema que el sistema ha tenido inconvenientes. Y no solamente en el Perú, sino en el resto del mundo. Hasta la fecha hemos entregado más de 40.000 equipos de protección personal en todos nuestros trabajadores del hospital y identificando las áreas de riesgos y respetando el protocolo y las guías de manejo de equipos de protección personal de que ha dado el Ministerio de Salud y según los patrones de la OMS. De tal forma que la intervención de los equipos de protección personal están presentes. Sin embargo, nuestra población trabajadora viene de diferentes regiones de Lima y hemos aplicado el sistema de las pruebas rápidas. Y hasta la fecha hemos hecho 2.800 pruebas rápidas en la institución. Y este porcentaje y la gran mayoría de nuestras pruebas rápidas han ido a los trabajadores. Y hemos tenido algunos casos positivos. Y ellos han ido a tomar las medidas del caso. Hemos tenido 3 trabajadores que han fallecido, lo cual lamentamos profundamente, como en otras instituciones también lo han presentado. Pero quisiera moverme el tema hacia la pregunta inicial. ¿A dónde vamos? ¿Cuáles son los cuidados que deben tener? Sí, estamos entrando, sabemos que el tercer martillazo pues no han sido los resultados que hemos planificado y estamos entrando ya al huayno, al vals o a la danza. Y esto es importante que nuestros pacientes tienen que entenderlo, porque aún vivimos una época en que la inmunidad no se ha alcanzado. Llegaremos a la inmunidad cuando el 80 o 90% de la población haya adquirido la enfermedad y haya aparecido una vacuna. Así que totalmente estoy de acuerdo de que existe una tasa de enfermedad oculta y que esto va a ocurrir. Y cualquier paciente, cualquier persona, incluso yo tengo más de 61 años de edad y estoy ahí al pie del cañón también dándole y prometo que no me voy a rendir, pase lo que pase. Pero después va a venir una siguiente ola, la de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, cáncer. Y yo tengo que cuidar a la institución, efectivamente, tengo esta responsabilidad de que no nos agarre con una institución sin personas, sin una clase trabajadora, sin especialistas, con una logística gastada, con un equipamiento e infraestructura golpeada, de tal forma que con todo el respaldo que nos ha dado el Estado y continúa dándonos, estamos protegiendo, y por eso es que el instituto no puede ser considerado un hospital COVID, porque tenemos que garantizar la fuerza de las enfermedades crónicas de los pacientes con cáncer, que muchos de ellos probablemente cambiarán sus estadios clínicos y que muchos de ellos aún podríamos hacer algo, en donde tenemos que cuidar nuestros equipos para restadiarlos y atender esta demanda. 13.200 nuevos casos anuales, lo que se suman a los 50.000 continuadores que se atienden en escenarios normales, con una alta demanda de nuestros cuidados intensivos, pacientes complicados por el manejo de las leucemias o intervenciones quirúrgicas complejas. Entonces, el mes pasado hemos recibido 100 casos nuevos nada más. Es decir, de los 1.200 o 1.500 nuevos casos mensuales que recibíamos, hemos recibido 100 casos nuevos. Pero lo interesante es que no hemos parado los pacientes que venían en sus programas de quimioterapia. Atendemos 140 sesiones de quimioterapias ambulatorias diarias.
atendemos 100 sesiones de radioterapias diarias en pacientes que están continuando sus esquemas de tratamiento. Por supuesto, hemos cerrado o disminuido, corrección, disminuido las visitas innecesarias en la institución, de tal forma, y todos los pacientes y los entran con un sistema de protección de lavado de manos en la puerta del hospital, con la medición de la temperatura y la aplicación y los baños de la mano con alcohol luego. Entonces son canalizados. Es decir, tenemos que, ¿cómo nos preparamos para la continuación? Uno, cuidando a nuestra gente, a nuestros especialistas. Dos, cuidando nuestra infraestructura. Y tres, continuando con nuestra logística. Hemos establecido un sistema de los medicamentos de alto costo que ustedes saben perfectamente lo que es difícil que ha sido incorporar el sistema del Seguro Integral de Salud para los pacientes oncológicos, pues estamos continuando distribuyendo los medicamentos y el cuidado de nuestros pacientes de medicina paliativa, igualmente visitándolos a los pacientes en sus domicilios y distribuyendo sus medicamentos opioides y otros. Así que las medidas sanitarias tendrían que continuar. Tendríamos que continuar apoyando la visión de país más de institución, pero cuidando el futuro y los nuevos casos que aparecerán. Lo dejo ahí, José Ignacio. Excelente. ¿Se me escucha, no? Sí. Sí. Vamos a ir planteando ya las preguntas para ambos. Doctor Fernando, usted mencionó al inicio que nos estábamos apurando un poco. Probablemente nuestro anhelo absolutamente comprensible de salir de nuestras casas hace que querramos ver una puerta abierta donde quizás no la hay. Y efectivamente, esto puede ser, digamos, puede ser que en las siguientes 2 semanas todavía se extiendan las restricciones en las que estábamos, puede ser que se abran algunas cosas, etc. Sin embargo, mi pregunta es muy importante. La población en general ya no va a mantenerse, lamentablemente, tan confinada, porque usted sabe muy bien y todos sabemos muy bien que cuando uno genera muchas restricciones al inicio, lo que viene naturalmente en la psicología del ser humano es un miedo, un temor a lo desconocido, y por lo tanto eres muy respetuoso de las reglas, de las normas, contienes toda tu energía, te guardas, obedeces, pero esto es como el arco y la flecha de San Juan, pues, ¿no? Si la mantienes tenso mucho tiempo, después se rompe o se malogra. Asumiendo que la población, y es lo que está pasando, ya está saliendo, ya están empezando a verse más gente en las calles, más gente en el metropolitano, una primera pregunta que cae de madura es, bueno, ¿cómo hacer para cuidarnos en espacios públicos si es que tenemos ciertas condiciones preexistentes? Por ejemplo, es una persona, no es mi caso, pero imagínate, es una persona que tiene un sobrepeso, una obesidad, un problema de obesidad, o sea, una persona que tiene problemas cardíacos, o sea, una persona que tiene problemas pulmonares, o sea, una persona, o sea, ¿cómo estas condiciones deberían ser manejadas, asumiendo que por más que yo no quiera salir, cuando salga va a haber más gente? ¿Qué tiene que hacer una persona que ya tiene estas condiciones previas para poder cuidarse? Tiene que desmutearse. Ay, ¿Ok? perdón. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, sí, ahora sí. Sí, ok. Yo diría que tenemos que pensar dos cosas. Lo que tiene que hacer la persona que tiene la condición crónica y lo que tiene que hacer el sistema por la persona que tiene la condición crónica, o sea, los cuidados. Te voy a hablar como paciente crónico. En mi caso, tengo que ser muy disciplinado en el tema de dieta, muy disciplinado en el tema de la medicación, tengo que ser muy disciplinado en los controles que me tocan, en algunos casos mensuales, trimestrales, semestrales. ¿Y qué tiene que hacer el sistema? Cuidarme de esa manera. Vamos a tener que regresar, y insisto que vamos a tener que bajar al primer nivel todo lo que se pueda. De hecho, la mayor parte de lo que yo manejo es en el primer nivel, mi tema de diabetes, de hipertensión, el chequeo de cómo voy cardiovascularmente se hace en primer nivel. En mi caso es en salud, en una UBAP, una unidad básica de atención primaria de salud,
que es equivalente a un 1.3 y a veces a un 1.2, a un centro de salud o a una posta más desarrollada. Entonces ahí lo que yo espero del sistema a futuro es que podamos seguir con los controles, con el suministro de medicamentos. Estamos trasladando, en el caso de los hospitales del MINSA y de Salud, la entrega de medicamentos, y de CISOL probablemente próximamente, la entrega de medicamentos de pacientes crónicos de diversa índole en el primer nivel, ya sea en algunas redes, en algunos establecimientos grandes, con la lista de pacientes. Tenemos que ir creciendo poco a poco porque, concuerdo como dice el doctor Payet, pasar de miles, no pueden venir o tienen miedo de venir o les hemos complicado la vida para poder desplazarse. Porque en términos de desplazamiento, en el caso del INE hay gente que viene de todo Lima y de muy lejos. Gracias a Dios, a la existencia de los SIREN, ya no tiene que desplazarse tanto a la gente del norte y del sur, y nos agarró antes de tiempo el tema de no desplazarse desde el centro. Entonces, tenemos que trasladar al primer nivel todo lo que sea posible en manejo de crónicos. Por ahora, estamos trasladando la entrega de medicamentos, receta electrónica, mucha telemedicina, o sea, teleconsulta para ver cómo van las personas. Teleconsulta, en alguna otra posibilidad es la consulta o la visita domiciliaria, que tiene que crecer mucho, debidamente protegidos, para controlar los crónicos. Es decir, la telesalud, la telemedicina, el telecontacto, estamos desplazados y eso hay que respetarlo por decisión personal, así como se respeta la decisión de los que sí quieren estar, se respeta la de los que no quieren estar, pero nadie está de vacaciones. Y el país lo tenemos sectorizado. El INEM seguro que conoce muy bien dónde están sus pacientes. Entonces puede desplazar la vigilancia al primer nivel, donde hay mucha gente que está en su casa hasta que pueda volver y que puede dedicarse todo el día a llamar. Cáncer de próstata, está yendo a sus sesiones, los articulo. Alguien está con dolor de cabeza, alguien está con fiebre, alguien ha perdido el olfato, el gusto. Es decir, haces una revisión, tienes la historia, te toca un sector de 200 familias, la revisas a lo largo de los días, semanalmente, más porque en estos tiempos la descompensación hay que cogerla pronto. Todas las descompensaciones de crónicas. Y bueno, por supuesto hay que vigilar el COVID, que aparece o que estando ya instalado, si está en su casa porque no hay condición de hacinamiento, hay que vigilarlo 2 o 3 veces al día porque se descompensa muy rápido. En 6 horas es un avance brutal el del COVID. Entonces hay que hacerle un seguimiento. Pero hay que vigilar todas las crónicas, y si tenemos la historia familiar de todos los integrantes que viven en una residencia y lo tenemos sectorizado, ese seguimiento es fundamental. Entonces, los pacientes disciplinados, ordenados. No comas esto, no comas esto. Come esto, sí, como esto. El problema es cuando no hay que comer, ese es el problema. Y la desesperación de los retornados internos, de los migrantes, los caminantes, y lo que hemos visto en estos días, este fenómeno de rebeldía, que es muy difícil. O sea, una cosa es entenderlo y otra cosa es avalarlo. Es entendible también esta rebeldía, pero es totalmente ilógico pensar, a mí no me va a pasar, yo soy inmune. Es más fácil entender, tengo hambre, no tengo que comer, no me alcanza, tienen hambre mis hijos, mi abuelo, mi padre, no tengo condiciones para sobrevivir, y ahí estamos fallando en la solidaridad. Acuérdense que Teresa de Calcuta decía, hay que dar hasta que duela. Bueno, a los que tenemos algo, tenemos que dar hasta que nos duela, porque si alguien piensa, comete el error de pensar, de que esta pandemia se va a concentrar en los barrios periféricos
ya no está tanto en los barrios de mejor situación económica. Ahí fue donde se concentró al inicio, ¿no? Los que regresaban del exterior, los que hicieron las fiestas en el sur, cuando ya teníamos el problema. Ahora se ha desplazado a la periferia o a las regiones por el desorden. Pero si alguien piensa de que luego no va a regresar, nos está equivocado, ¿eh? Las epidemias tienen un fenómeno de rebote y en la medida en que se expanden en las zonas donde hay menos condiciones, luego por alguna forma van a regresar a los distritos donde teóricamente somos más disciplinados, ¿no? Como lo dijo el doctor Payet. Llegará un momento en que por expansión natural, cuando lleguemos al 80% de la población que ha hecho la enfermedad silenciosa, con síntomas moderados, leves o graves, que es lo más preocupante, y algunos apuntamos a eso, o coincida con la vacuna que cubra al resto, y lo que estamos haciendo en realidad es ganar tiempo, hasta que aparezca la vacuna, ganar tiempo, entonces va a regresar. Así que a todos los peruanos, no importa dónde vivas, en qué distrito y en qué situación socioeconómica vivas, a todos nos conviene que esto se controle. Y esto necesita, si hay un comportamiento que lo podemos interpretar por disoluto, pero que es parte de la necesidad de servicios accesibles que no la tienen muchos de nuestros compatriotas, ni en provincias, ni en el mundo urbano marginal de Lima, y que además son expresión de hambre, de abandono, de sufrimiento. ¿Saben qué? Hay que dar hasta que duela. No sé si, y yo lo digo abiertamente, si hay que aumentar los impuestos, pues tendremos que aumentarlo para los que podemos compartir más. Ojalá seamos tan solidarios, que a lo mejor esa medida no es necesaria, pero tenemos que ser totalmente solidarios. Hay que dar hasta que duela. Si no nos va a doler de otra forma, nos va a doler de otra forma peor. Ahí lo dejo. La ignorancia de nosotros como ciudadanos más que no estamos tan vinculados al mundo de la medicina. Cuando hablamos de que para que se llegue la inmunidad de grupo, esta famosa inmunidad de grupo, que tendría que alcanzar el 70-80% de la población, significa que en algún momento la potencia, la fuerza, digamos, la maldad, la crueldad de este virus va decayendo porque se va simplemente difuminando, o igual en los siguientes 6-7 meses vamos a mantener esta lógica de que muchos pacientes van a pasar por una situación grave, porque dicen que es muy dolorosa la enfermedad. ¿Cómo es eso un poco? A ver, cuéntenos. No, el virus no va a perder fuerza. Lo que va a pasar es que como ya te contagiaste, Ajá. y como digo, nadie puede saber en este momento si va a ser asintomático, si va a ser sintomático leve o moderado o severo, y si su gravedad va a implicar que vaya a una unidad de cuidados intensivos. Eso no se puede saber. Como tampoco puede saber si los que van a unidades con cuidados intensivos sobrevivirán o no sobrevivirán. Eso no lo puede saber nadie. El virus no va a mutar en términos de letalidad. Ese 80%, lo que pasa es que llega un momento en que en las pandemias anteriores que las hemos tenido, y que están estudiadas, llega un momento cuando alcanzas más o menos al 80% de la población y no había de alguna manera, incluso en la época en que no había vacunas, la enfermedad parecía, o la pandemia parecía, como se dice, autolimitarse, como que ya no se extendía más, por razones que no entendemos en muchos casos. A mí mis profesores de virología hace 40 años me decían, ya me delaté en cuanto a edad, pero en fin. Ah, no, ya lo dije, ya no importa. Me decían, de los virus sabemos pocos y cada día sabremos menos. Pues mira, en 40 años después yo creo que tienen razón, porque con todos los avances científicos que tenemos, todos, no tenemos un tratamiento certero. Los tratamientos que tenemos por ahora son los que ayudan a disminuir la carga viral y los impactos del virus, y son tan variados como los que se le ocurran. En el Perú estamos adoptando algunos de los que nos precedieron,
que son los que más frecuentemente se usan para minimizar el impacto negativo de la carga viral, ¿no? Eso es una cosa pero va cambiando. Todas las semanas tenemos que cambiar de tratamiento porque se descubre o que algo no funcionó o que algo que parecía funcionar termina siendo más dañino que beneficioso. Y eso también sucede. Entonces, y lo mismo en las investigaciones. Sabemos muchísimo del virus y no hay vacuna a la vista. Hay mucho optimismo, muchas pruebas y esto va de largo en términos de semanas y de meses. Así que simple y llanamente es la automatización natural que se suele ver en procesos pandémicos, pero tú no sabes la cantidad de muertos y heridos que van a quedar en el camino. De acuerdo. Entonces la idea es que nos pegue muy despacio, muy lento, pero de que nos va a pegar a todos, nos va a pegar a todos. Doctor Payet, usted ha mencionado que están manteniendo las atenciones. Es más, quisiera ahondar un poco más en este tema de la descentralización de la atención del cáncer, porque efectivamente está el IREN Sur en Arequipa, el IREN Norte en Trujillo, el IREN Centro que tiene menos de 1 año y medio, me parece, pero usted nos comenta que todavía hay un 60% de pacientes que llegan al INEN del Perú, ¿no? O sea, de otras regiones del país. ¿Dónde están las brechas y dónde está la fórmula para que estas tuberías nuevas que se han abierto al sur, al norte y al centro empiecen a funcionar? ¿Es un tema de profesionales? ¿Es un tema todavía de infraestructura? ¿Es un tema de educación, en la demanda, en la oferta? ¿Por dónde está la cosa? Sí, gracias. Evidentemente, bueno, existe en cada institución. Y el INEN, Neoplásicas, es una institución que ofrece todas las herramientas desde el punto de vista tecnológico para el manejo, y me refiero a la quimioterapia más sofisticada, a los equipos de radiación más sofisticados. Es una institución que tiene 7 aceleradores lineales, tiene 2 equipos de braquiterapia, tiene los mejores equipos de radiodiagnóstico, tenemos 2 resonadores magnéticos, 4 tomógrafos computarizados y ecógrafos, es decir, la tecnología, y sin hablar de la expertise, de la complejidad de los tratamientos quirúrgicos que ofrecen gran resultados con cuidados y controles. Así que y no solamente me quedo con eso, porque aproximadamente entre el 20 y 25% de nuestros pacientes son pacientes que coincidentemente tienen otro sistema de salud, es decir, que tienen salud y que vienen a buscar atención al instituto. Estoy hablando en condiciones habituales, normales, y que por el expertise y quizás por alguna demanda insatisfecha de los trabajadores prefieren venir al instituto para una atención más oportuna. El IREN Junín, el IREN del centro, es una institución nueva y que está equipada y completamente equipada con la muy buena y moderna tecnología igualmente. Y este es un instituto que lo que trata de sea no solamente un instituto regional, sino macro regional, que trate de acopiar un gran número de pacientes y así evitar que vengan a Lima. Quisiera sumarme a un comentario adicional. Hemos hecho más de 2.000 teleconsultas en estos 50 días con nuestros pacientes. Todos los días hacemos teleconsultas durante el día. Nuestros pacientes tienen 11 líneas telefónicas donde conectarse y hacer consultas, y son derivados donde sus médicos tratantes. Varias veces me he sentado yo a responder llamadas telefónicas, y pacientes trasplantados, y rápidamente son referidos a sus médicos tratantes. Así que la esperanza es de que ellos, que están en contacto con nosotros constantemente y también tratando de capear el temporal, están trabajando. Hace 10 días aproximadamente tuvimos una teleconferencia con 23 instituciones nacionales de cáncer de Latinoamérica y el Caribe. 23
de la red de Institutos Nacionales de Cáncer de Latinoamérica y el Caribe. 23 directores o jefes institucionales, dependiendo de la región, nos reunimos en un Zoom, en una teleconferencia. Y la conclusión fue de que deberíamos, los institutos no deberían usar su tecnología para atender completamente, sino guardarla para atender a nuestros pacientes oncológicos. Debo decir una cosa, sí, muchos pacientes oncológicos no son recibidos en otras instituciones por COVID y son derivados a las nuestras, y nosotros las hemos recibido y nos hemos visto en la obligación de tener áreas especializadas para ellos. Así que, pero obviamente no tenemos los 200 COVID que tiene Leves o los 140 COVID que tiene ATE. Tenemos 15 COVID en este momento en el instituto, protegidos perfectamente. Y ahí vamos. Así que el manejo del futuro de enfermedades crónicas tiene que ser también en forma pausada y paulatina y cuidadosa, de tal forma que podamos ir avanzando de un 25 a un 30 o un 40% e ir subiendo. No podríamos, con los mismos cuidados de lavado de manos, de un solo familiar, acompañando al paciente, no interrumpiendo sus tratamientos, pero no podríamos abrir las puertas de la institución cuando esto acabe, porque no va a acabar, coincido con el doctor Carbone, de que esto no vamos a llegar a la inmunidad hasta que aparezca una vacuna y veremos después a quién vacunamos. Y seguir protegiendo a nuestros pacientes en forma paulatina y progresiva. El rol de los cuidadores. Creo que ya estamos mezclando las reformas y las cosas, pero una última pregunta direccionada a los cuidados, y después les doy un espacio a ambos para que planteen más, si quiere el doctor Carbone, doctor Payet, algunas reformas o cambios en el sistema que sí nos interesa mucho escucharlos. El rol de los cuidadores, de los familiares por ejemplo, en adultos mayores, ¿no? Creo que de un aislamiento radical vamos a tener que pasar a un aislamiento generacional, por ejemplo, y a un aislamiento también efectivamente territorial, el cual es más complicado. Pero para, por ejemplo, abuelos, digamos, personas de avanzada edad, va a venir una etapa muy difícil, porque va a empezar a ocurrir esto que ustedes dicen, el huayno y el Wailash, y digamos, y el carnaval y todo este rollo que no nos va a ir muy bien. Ojalá que nos vaya bien, pero no parece que esto vaya a ser muy ordenado. Y los que más tienen el peligro de caer, de enfermarse, son los viejos, son los viejitos, ¿no? ¿Cómo ven ese tema? El tema del adulto mayor, ¿no? Sí. Bueno, si me permites, me adelanto al doctor Carbone, con su permiso. Sí, bueno, mi madre tiene 92 años y hace 50 días que no la veo. Y ella está en su casa con sus cuidadores, efectivamente. Y las cuidadoras, que es una técnica de enfermería que la cuida, pues vive con ella. Y nosotros, los hijos, no podemos ir a visitarla, está prohibido. Es una demostración, y está perfecta, está tranquila. Y es que esa es la demostración, que el aislamiento social funciona, y que los cuidados y el personal, claro, pero ¿cuántas personas podríamos cuidar así? Es decir, el mensaje es eso, los martillazos funcionan si es que la población es ordenada y respetuosa de las normas y de las reglas, que es lo que nos ha faltado un poco. Doctor Carbone. Un poco antes me parece que fue en el mes de enero. En aquella época estábamos como asesores tanto el doctor Zamora como yo de la anterior gestión, y justo acabábamos de hablar del tema del ejército de cuidadores. Cuidadores que algunas veces pueden ser familiares, pueden ser voluntarios o pueden ser personas que se ganan la vida
cuidando a las personas que amamos, lo cual es legítimo, ya que por alguna razón no podemos. Entonces, y hablábamos que es un ejército muy grande, y efectivamente es un número muy alto de personas, y que teníamos que ver cómo incorporarlos dentro del proceso de transformación y cambio sectorial, que es lo que comentaremos después seguramente. Pero efectivamente, no llegamos a culminar la idea, es algo que tenemos pendiente con el doctor Zamora, tenemos un montón de pendientes, incluyendo la inauguración del IREN del centro, dicho sea de paso. Que bueno, incluso ahora está como hospital está probablemente el establecimiento más preparado para manejar casos COVID de ser necesario en el centro del país, paradojas de la vida, ¿no? Pero bueno, es así. Entonces, efectivamente, hay un ejército ahí de familiares, de voluntarios y en algún caso de personas, de técnicas, o lo que fuese, a los que tenemos que pensar con mucha ingenio e innovación cómo los incorporamos en el proceso de transformación de la salud. De acuerdo. La pandemia, pasando ya a ese segundo bloque del tema, con el tiempo que nos queda, que efectivamente son unos 15, 20 minutos, ha estado muy rica la conversación sobre los cuidados de los pacientes y creo que hay hay una gran responsabilidad, como ustedes decían, en la disciplina, en el orden, en los cuidados de parte del paciente y, digamos, y en el sistema que siga manteniendo el suministro de medicamentos, de consultas, de atenciones, de exámenes, ¿no? Creo que en la oferta y la demanda hay responsabilidades muy importantes. Vamos a pensar un poco ya en las reformas del sistema. Usted ya planteó una, doctor, que es el fortalecimiento de las redes de atención primaria. Sin embargo, yo le voy a plantear la otra, que me parece que es vital, y es uno de los puntos más débiles quizás de esta cuarentena, en la misma gestión, tanto del tema sanitario del MINSA e incluso también en el salud, ha sido el sistema de compras del sector salud, que siempre ha sido un tema difícil, ¿no? Y lo hemos visto ahora, pero esto viene de antes definitivamente, ¿no? El hecho de que el sistema de compras y contrataciones de cualquier tecnología sanitaria, equipamientos, dispositivos, medicamentos, del sector salud, sea tratado como si fueran pues otra que Pues hace 19 años existía con su code. claro, claro. Nosotros lo llamamos otra cosa. Yo creo que ya se imaginan, así que no lo voy a decir al aire. Porque hacía muchas veces de perro del hortelano, ¿no? Para llevarte con desesperación a lo que se llama compras de urgencia, que son digitalizadas, ¿no? La corrupción es siniestra. En aquella época encontramos de que había compañías muy amables que, para que no se cansara la gente del MINSA, hacían las bases de los concursos, es decir, sustituían a las comisiones que deben hacer la base del concurso, paraban todo el día ayudando al departamento de jurídicas, eran muy amables realmente. El colmo, que recuerdo es un caso muy paradigmático, no voy a decir qué compañía, una compañía que dentro de su staff tenía mentalistas, personas que son capaces de ver duro. Y yo los felicité, bueno, sí, como que el ladrón piensa que todos son de su condición. No todos somos corruptos. No todos somos corruptos.
Y luchar contra la corrupción es difícil. Recuerdo también un funcionario, no voy a decir de qué región, que me decía, yo cuando entra un nuevo responsable de gestión, me voy de vacaciones, pero eso sí, no entrego nada para que me vuelvan a llamar. Así es. Entonces, esto se ha sistematizado. En estos días estamos viendo una terrible corrupción en distintos espacios, en medio de una pandemia que está costándole muertos. Muertos a la policía, muertos a las Fuerzas Armadas, muertos al sistema de salud, muertos a la población. En medio de eso, gente corrupta que se mete el dinero de manera realmente... Es inaceptable. O sea, no lo sé. Yo creo que ustedes y el que habla, tenemos un esquema mental que no nos podría entrar, no nos puede entrar la posibilidad de una actuación tan vil, tan baja, tan inhumana y deleznable, ¿no? Y que debería tener penas severas sin derecho a ningún tipo de atenuante. Y no. Estamos en tiempo de guerra y es guerra interna. Si fuera guerra externa, ya saben dónde los podríamos y a quién podríamos delante de él. Y lo que tendríamos que hacer. Pero no es pues guerra exterior, ¿no? Pero definitivamente estas personas hay que, como dicen, sepultarlas en una celda y tirar la llave al mar, ¿no? Y en alguna de las prisiones más severas que hay, eso de cárcel dorada, ¿no? Es decir, este tema está lamentablemente enquistado en nuestra sociedad y es de esas peores cosas que una pandemia y una crisis ponen en evidencia como contrapeso a lo mejor que muestran otros, la solidaridad, la entrega, se inmolan. Todos estos fallecidos en el cumplimiento de su deber son héroes, hay que reconocerlos como tales, hay que ocuparnos de sus familiares, no vayan a quedar desamparados como pasó con muchos héroes del CENEPA, como muchos mutilados de la guerra del CENEPA y de procesos anteriores, y eso es inadmisible. Tenemos que ser una sociedad mucho más generosa y solidaria. E insisto en la frase de Teresa de Calcuta, tenemos que dar hasta que duela, hasta que duela. Olvídense de los ahorros, no sé, ¿saben qué? Hay que dar hasta que duela. Está muy bien. Doctor Payet, acá nos hace una pregunta digamos, que creo que nos lanza también una reforma. Los pacientes de cáncer, ¿qué está pasando o qué cree usted que debería mejorar con el sistema, ojo, nacional contra el cáncer? Porque efectivamente hubo un plan, en el 2014 se aprobó el plan Esperanza, si no me acuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo. Y luego el plan de Esperanza de alguna forma fue mutando como muchas políticas públicas en el Estado, porque van cambiando de nombre y van entrando, pero sin embargo se mantuvo una columna de medidas con respecto al cáncer. ¿Cómo ve usted este plan nacional, este sistema, ya no tanto desde el INEN, sino en general? ¿Cuáles son, creo, las mejoras que se pueden hacer ya no en el plan, sino en la implementación, quizás, de una política contra el cáncer? Sí, gracias por la pregunta. Y yo diría, ¿qué cosa es lo que se ha hecho? Y yo creo que se ha progresado. El sistema no ha parado, el plan continúa, eh, eh, pero ya no lo vemos bajo la óptica solamente del paciente del seguro integral de salud. Lo vemos de una forma integral porque el cáncer no respeta edad, sexos, no respeta condición socioeconómica. En este sistema de salud fragmentado, estos planes oncológicos que tienen incidencias diferentes dependiendo del nivel socioeconómico, mientras que en los distritos la frecuencia de cuello uterino y cáncer del estómago es más común, en otros cáncer de la mama, páncreas y colorectal. Así que el plan tiene que ser un plan integral, nacional, y que se llame como en todo el mundo se llama, Plan Nacional de Cáncer. Así que ese es el primer concepto. Así que este plan lo que está haciendo es incluir en políticas públicas y gobierno que alcance a toda la población.
Es el concepto número 1. Concepto número 2 es que la cobertura de los pacientes de escasos recursos económicos ha ido en aumento. Y este plan que empezó con las 6 o 7 neoplasias más comunes, hoy día los 165 tipos de tumores son coberturados. Y la misma lógica, hace un rato mencioné, tenemos 25-26% de nuestros pacientes vienen de la seguridad social o de otros sistemas. Entonces, vamos, entonces que el instituto se ocupe solamente de cuello uterino y estómago y nos olvidamos de la complejidad y de los medicamentos de alto costo. Entonces, hoy tenemos que, y este es el futuro, y a eso tenemos que ir, de que este sistema de salud fragmentado en el país tengamos una visión, el instituto del plan tenga una visión más de país y no de institución, con una interacción de todos los sistemas de salud. Y de salud ya lo dice, los institutos, los hospitales y los hospitales de nivel 13 y especializados, pues tienen que hacer contratos y convenios con las CIPRES y las IAFAS, de tal forma que independientemente de la condición como tantas veces lo hemos discutido juntos, José Ignacio, tiene que funcionar. Para eso es importante que se creen unidades descentralizadas, de tal forma que los casos que puedan ser formados, que no se puedan hacer trasplantes de médula ósea en el IREN de Trujillo, el sector privado, no podrían hacer uso del sistema de neoplástica, que es la única institución que tiene el equipo para hacer esto. Entonces, tenemos que dar servicio y tenemos que pensar en eso. Y esto acompañado de una modernización digital. Así que este es el futuro de las instituciones, del sistema de salud, un sistema integrado, inteligente, de tal forma que permita la descentralización y buscar la complejidad del sistema. Varias veces hemos repetido de que tenemos hospitales del siglo XVII, del siglo XVIII, aún en el Perú. Bueno, es cierto, la ratio de ejecución presupuestal en relación a los proyectos de inversión. Y bueno, este es un modelo, que es una institución que funciona, pero tenemos que priorizar en los diagnósticos y ir a entrar en Doctor Garbone, yo creo que al inicio usted tenía otras ideas acerca de comentarnos a raíz de esta experiencia, porque hay reformas que caían de maduras, entre comillas, antes incluso de la pandemia, pero ya con la pandemia, ¿cuál ha sido su reflexión acerca de las reformas estructurales del sistema de salud? Yo no quiero hablar de reforma o vigencia, yo hablo de cambio y transformación. Cambio es algo diferente y transformar es primero hacer bien lo que hacemos mal y luego hacer algo diferente, ¿no? Como diría Albert Einstein, seguir haciendo las mismas cosas y pretender obtener un resultado diferente, eso se llama esquizofrenia, locura o insania, como guste. Entonces, estamos en un proceso desde el año pasado y Víctor Zamora y yo trabajamos juntos en ese proceso de cambio y transformación. ¿Qué es parte del cambio y la transformación? Primero, tener una política nacional multisectorial de salud. Ya la tenemos, solo falta promulgarla. Se construyó con 11 ministerios liderados por el Ministerio de Salud y abarca lo que se llama hoy
determinantes sociales, lo que se llama necesidades insatisfechas, el cuidado integral de la salud. Segundo, tener un modelo distinto, y ese modelo se llama modelo de cuidado integral por familia y comunidad. Es decir, el cuidado integral de la salud por todos y para todos, palabras de David Tejada Rivero, fallecido hace 2 años, lamentablemente, ¿no? En los 40 años de Alma Ata. Este modelo se promulgó el 20 de enero de este año, ya lo tenemos. La forma de operativizar en terreno esto es las redes integrales de salud y definitivamente la atención primaria de salud a la que hay que llevar desde COVID a no COVID. Vivir de esa manera. Estamos tratando de aprovechar la oportunidad que nos da la pandemia para tratar de llevar a primer nivel todo lo que podamos. Y quiero enfatizar algo muy importante que les agradecería que difundan por todos lados. Todos aquellos que dicen que el primer nivel no funciona, quiero pensar que están desinformados y no que mienten. Incluso personas muy famosas que hablaron primero que solo tenemos 19%, que solo tenemos 39%, también se equivocaron porque pronosticaron 800 casos y ya ven que vamos en 58.526 y vamos a seguir subiendo. Pero ese es el optimismo cuando no se basa en evidencias, la de la ciencia, ¿no? Y luego quiere que se olviden lo que dijeron. Yo no me olvido, lo tengo muy claro. Todo el primer nivel es ya resuelto. En esta semana de vacunación estamos saliendo a vacunar por todo lado. Ya hay establecimientos de primer nivel que están atendiendo con medicalar esto. Están atendiendo partos los centros maternos. Algunos han cerrado equivocadamente y han congestionado con partos las maternidades. Por favor, vuelvan a atender. Vuelvan a atender. Y están manejando lo que se llama triaje y tener un área para iras COVID, por decirlo de alguna manera, y el resto del establecimiento, la mayor parte, para todo lo demás, todo lo que no es COVID. Ustedes acuérdense qué es lo que hacemos con tuberculosis. En los establecimientos más complejos, la atención de tuberculosis tiene un triaje diferenciado, totalmente separado, una ruta de llegada distinta, una puerta de ingreso distinta, un área de tratamiento distinta, una farmacia distinta, todo distinto. Esa es la forma. Y evidentemente todos muy protegidos. Ahora hay que escalar esto de por vida para atender lo que hoy son los casos IRAS COVID, y es que espero que no haya retrocesos a ese famoso 6% de PBI público para salud, y de eso no menos de 30% para el primer nivel, bajando el gasto de bolsillo por debajo del 20%, lo más pronto que se pueda. Entonces tendremos que ir avanzando decididamente hacia esa gran transformación normativo, operativa, financiera, que cambie totalmente el sistema. La apuesta es por el primer nivel de atención, un primer nivel muy fuerte y que descargue de los hospitales aquello que es lo complejo, que es lo que debería quedar en los hospitales, pero el grueso de las atenciones y del presupuesto, de ser posible, debe pasar al primer nivel. Claro, y además con la tecnología, incluso el primer nivel podría ser la misma casa, ¿no? Porque finalmente, como usted lo menciona, con la telemedicina, con la teleconsulta, con los dispositivos que van a ir hasta la misma casa, se convierten en el primer espacio y se nos quita esta hospitalitis que tenemos, ¿no? Y lo otro que yo sigo pensando es que a mí me parece que el personal de salud, los profesionales que existen, ya tanto administrativos como doctores, justamente por haber estado concentrados muchos en hospitales, va a haber una gran tarea, yo creo que muy difícil, porque finalmente el profesional de la salud es muy gremial, muy, digamos, reacio también a veces al cambio.
va a haber un gran cambio, digamos, en las reformas que usted, bueno, perdón, en los cambios, las transformaciones que usted plantea, doctor, la movilización de ese personal, el traslado, la desconcentración, desplazamiento, llámelo como usted guste, va a tener que hacer también una tarea, porque finalmente, si faltan especialistas en regiones del país, habrá que mandarlos allá. O sea, tendremos que buscar que haya una oferta educativa y una oferta profesional en esos lugares para que puedan haber más doctores en las regiones donde no hay, y si se puede incluso incentivarlos para que se vayan de Lima hacia estas zonas, ¿no? Tanto administrativos como profesionales de la salud, pienso yo, porque a veces hay lugares en donde hay muchos administrativos o pocos doctores, y ese desbalance también habrá que trabajarlo un poco, ¿no? Doctor Payet, acá nos hacen una pregunta un poco más práctica. Nos dicen, usted nos ha mencionado que efectivamente se habían reducido algunas atenciones. ¿Para cuándo ve usted, en el proceso en el que estamos, que podrían volver, digamos, si se puede decir de alguna manera, al 100% de su capacidad las atenciones y los diversos servicios que brinda el INEM? ¿Para cuándo más o menos? Si es que no lo sabe, si es que lo sabe, claro. Sí, pues quiero usar las palabras del doctor Carbone, de Teresa de Calcuta, pues tenemos que dar hasta que duela, efectivamente, porque lo ideal es volver a la normalidad, va a ser cuando la población, cuando el país llegue a la inmunidad. Y vamos a tener que, pero vamos a tener que ir mejorando de la disponibilidad de los recursos humanos que tengamos, y dependiendo de nuestra tecnología y de nuestra logística y de nuestra infraestructura y de nuestro hospital cuidado. Así que esa es nuestra tarea, de tal forma que a medida que se vayan abriendo las fronteras, porque en nuestro país las incidencias y los números en las regiones son diferentes. El resultado en Tacna o en Huancavelica puede ser diferente a lo que estamos viendo en Lima o en Iquitos. Entonces, esto tendrá que ser abriéndose en forma paulatina. Ya los médicos en la institución están deseosos de atender. Y ya cuando empezamos, es decir, tranquilos, entonces tenemos que hacerlo en forma paulatina, progresiva y en forma escalonada, priorizando los diagnósticos y continuando con nuestro protocolo de prioridades dependiendo de los tratamientos. Todos los pacientes son importantes. Insistir en la teleconsulta, en lo que hemos aprendido en estos 50 días, en el sistema del call center, reforzarlo, insistir en nuestro programa de modernización digital. Es maravillosa la asistencia de las conferencias por telesalud. Todos los días en el instituto hay teleconferencias para los trabajadores, para los médicos residentes, para el público en general. Están y te voy a pasar todos los días, José Ignacio, los programas que tenemos. Mañana tenemos un efecto importante sobre el huayno y el primer martillazo. Es decir, continuar con nuestro sistema de atención digital, utilizar las telecomunicaciones y reforzar los sistemas de descentralización. Priorizar nuestros diagnósticos e insistir en las prioridades. Evidentemente, este va a ser un año duro, porque tú sabes cómo nos miden a nosotros, y en septiembre tú mismo estás correteando cómo va tu ejecución presupuestal en medicamentos y que no cumpliste, y que sí. Sí, este va a ser un año atípico y muy difícil de ver los números, pero tenemos un presupuesto que está reforzando los niveles o instituciones, y mi obligación es que todos tengan ellos sus equipos, y todos quieren usar la N95, todos quieren vestirse como astronautas, todos quieren, es decir, tenemos que respetar las normas y las reglas, pero entiendo que hay un componente psicológico, y esto es un mensaje para todos nuestros trabajadores, que tenemos que cumplir también con ello. Así que priorizar diagnósticos y atención progresiva y en forma escalonada. De acuerdo. El último comentario, pregunta.
para el doctor Carbone. Nos preguntan aquí por los trabajadores que han estado expuestos o que incluso han tenido el COVID. Hay un temor, evidentemente, que es natural en las personas. ¿Cómo va a ser con ellos? ¿Volverán a poder trabajar? ¿Se les va a mantener eh, alejados? ¿Los van a jubilar? O sea, bueno, uno ya sabe cómo el miedo surge un poco en esta etapa, pero ¿cómo está pensando el MINSA y quizás el sector salud con todas estas personas que han pasado por la enfermedad, pero más tarde van a querer volver a trabajar? Tenemos que cuidar a los que cuidan. Si no, no va a haber cuidadores para cuidar a la gente. Lo primero hay que decir es que el diagnóstico del problema es clínico sindrómico. O sea, para nosotros, como siempre, en el arte de la salud, los exámenes de laboratorio son condiciones de aislamiento. Si se puede hacer la prueba para comprobarlo, bien, si hay acceso a las pruebas y todo lo demás. Pero el diagnóstico es clínico sindrómico. Y no es solamente en el sentido de qué síntomas y signos tiene, sino sus antecedentes. ¿Has estado al lado de alguien contagiado? ¿Estabas en medio de la paradita rodeada de 800 personas en 1 metro cuadrado? ¿Te subiste a un metropolitano que había gente viajando en el techo, como se ve en la India? O sea, los antecedentes son tan importantes como los signos y síntomas para el diagnóstico clínico sindrómico. Las pruebas a partir de cierto día dan positivo, antes no, y son pruebas de carácter complementario, cualquiera de las dos, o de las tres, si logramos que se nos venda el tercer tipo de prueba que estábamos buscando. Pero lo que manda es el diagnóstico clínico sindrómico. Si se trata de trabajadores de salud, el tema de antecedente, o sea, posibilidad de... ¿Qué pasa con los CRC? Es tan fácil que sea solo 14 días, ¿eh? Estamos viendo alrededor de 3 semanas por el tema del malestar y todo lo demás. Con morbilidad, pues regresan a trabajar. Uh-huh. Si son mayores de 60, ya sea que hayan estado trabajando y no se hayan contagiado, o mayores de 60 con comorbilidad, se contagiaron y se recuperaron y afortunadamente fue fácil, ellos tienen que tomar la decisión. Cada uno por encima de 60 y con comorbilidad toma la decisión que tuvieran que tomar. Mi decisión no obliga a nadie y lo que voy a decir acá tampoco obliga a nadie, pero yo agarré y dije, ¿qué cosa haría Daniel Alcides Carrión si viviera hoy día? Y tomé mi decisión. Mi decisión es mía y no obliga a nadie y punto. Y ahí lo dejo. Hay compañeros que no salen tan bien del tema, ya Claro. sea que sean mayores o que sean jóvenes. Estamos haciendo todo lo posible por ayudarlos, tratarlos y salvarlos. Uh-huh. Esto es muy duro para nosotros porque hay un compromiso ético y moral de por medio. Ese compromiso ético y moral de por medio es que la atención tiene que ser igual para Uh-huh. todos. Es un poco duro lo que estoy diciendo. Es decir, un soldado, un policía, un señor de limpieza de la calle, y dentro de salud, una enfermera, una obstetra, un técnico sanitario, un psicólogo, todos nos merecen igual preocupación. Si hay algo que se puede hacer por uno, hay que hacerlo por todos. Y el tema es así, por eso es que es tan duro y tan difícil. Si tú generas una oportunidad, la tienes que generar para todos. Y el concepto de quién la necesita más no necesariamente corresponde al hecho de tener una determinada profesión. Corresponde al hecho de la gravedad, de la vulnerabilidad, de la necesidad que tienes de
de afrontar esto. Esto es muy duro, es muy difícil, porque si quieres, tu corazón y también la razón está con aquellos que por razones X los tienes más cercanos o más presentes, pero a la hora de la hora tienes que decidir con justicia, con ética, con moral y con equidad. Y en tiempos de pandemia eso es bien difícil. Luego también nos vamos a ocupar de aquellos compañeros que lamentablemente han fallecido, hay de todas las profesiones. Hay un psicólogo que ha fallecido hace poco. Entonces, el reconocimiento, el tema de que no queden solos sus familiares y tratando de ir a la atención, es muy duro y difícil para nosotros hacer que esa atención sea para todos los afectados por igual. Es muy duro, pero tenemos que hacer eso, porque si no, ética y moralmente eh, De acuerdo. perdemos, ¿no? Está bien. Pero bueno, No, lo estamos intentando, ¿no? sí, y yo creo que es un compromiso, como usted bien dice, de todos, y por eso rescato lo inicial, que es, hay un compromiso de todos los actores en el sistema en cuanto a la oferta de la salud, y por eso es que hay muchos comentarios acá que, digamos, no vamos a seguir ahondando, pero efectivamente tienen que ver con lo que hemos conversado, ¿no? ¿Cuándo por fin podremos tener una Digemit más ligera, más ágil? ¿Cuándo por fin tendremos, digamos, un sistema que sea, digamos, menos, como usted dice, de por ciento de informalidad? Entonces, claro, ¿cómo sostienes un sistema de salud con los impuestos que tenemos, cuando además se los apretamos solamente a un pedazo de la ciudadanía, ¿no? Eh, y tenemos un Estado que efectivamente ha sido muy poco eficiente muchos años. Esto es un tema de Estado, no un tema de gobierno, ¿no? Ahora tenemos que poner todos el hombro. Yo solamente les pido una última reflexión porque creo que hay dos o tres personas que quizás no les ha quedado tan claro qué cuidados tener cuando tienen una persona enferma a ellos en casa, una persona que tiene una condición previa, ¿no? Una enfermedad crónica o una patología de las que hemos estado hablando, o es un adulto mayor. Rápidamente, tengo una persona en casa que es una población vulnerable frente al COVID. ¿Qué tengo que hacer? Lo más detallado que se pueda. Mayor de 60 y con comorbilidad, de preferible que no salga y no se exponga, de preferible que preventivamente podría usar mascarilla dentro de la casa. Y en segundo lugar, pues, si puede dormir en una habitación sola, mejor. Es decir, tener un poco más de precauciones y de cuidados con ella. Luego el cuidado veces al día, tanto riesgo que salen a comprar, a trabajar o lo que fuera. Las recomendaciones que ya sabemos, ¿no? Sobre el lavado de manos, mascarilla, el lavado de ropa, higienización del calzado, extremar eso. Yo, por ejemplo, mi suegra vive en el primer piso, yo vivo en el segundo piso. A mi suegra no la veo hace más de 60 días. Alguno va a estar haciendo una broma sobre eso seguramente. Pero no la veo no veo a mi mamá, no veo a mi suegra, que está tan cerca, ¿no? Bajar una escalera y tocar una puerta. Yo no la veo. La ve mi esposa, mis hijos, porque yo tengo la posibilidad de estar en riesgo yo y arriesgarla a ella y a mi familia, ¿no? Claro, no, Entonces, claro. nada, Claro. simplemente es extremar las medidas que ya todos conocemos y los cuidados. De acuerdo. Doctor Payet, para un paciente que ha tenido o que tiene familiares con cáncer. Sí, sí estoy en pantalla. Nada, los mismos cuidados, las mismas medidas que ha dispuesto, que ha escrito el doctor Carbone.
tratar de evitar en los pacientes mayores alguna complicación, estar atentos, movilizarlos, evitar los resbalones y las fracturas de la cadera. El cuidado debe continuar, movilizarlos es importante. Y la parte importante que no hemos hablado tampoco ha sido las medidas de salud mental. Todas las todo, incluso a los cuidadores y a los trabajadores. Nosotros tenemos un sistema de salud mental bastante abierto constantemente por telesalud e incluso con nuestros psicólogos trabajando en nuestros pacientes y en las teleconsultas. Y mi último mensaje sería, hoy es momento de que todos estemos juntos, todos los gremios, no es momento de discrepancias, es momento de trabajar juntos bajo una misma dirección, seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, seguir las recomendaciones del COVID. Siempre va a haber de los grupos COVID y de la Organización Panamericana de la Salud, seguir las recomendaciones, tratar de buscar las cosas con un buen diálogo y tratar todos juntos de poder salir adelante. Y un mensaje para el doctor Carbone. Doctor Carbone, a cuidarse, que el Perú lo necesita mucho todavía. Tenemos una tarea que cumplir y hasta quemar el último cartucho. Bien, bueno, muchas gracias, doctores, muchas gracias, doctor Fernando, muchas gracias, doctor Eduardo. De verdad que ha sido... Esto queda corto porque definitivamente es un diálogo que se debería tener en muchos espacios. Gracias por su generosidad, porque nosotros sabemos que hay muchos conversatorios virtuales, muchos espacios en donde se habla de la reforma del sistema de salud, los cambios, las transformaciones, o como queramos llamarlo, porque es un tema que trae muchas preguntas, muchos dilemas. Creo que hay mucha gente trabajando. La única forma de que haya cambios y transformaciones, y usted lo dijo, doctor Carbone, es no haciendo lo mismo, sino haciendo cosas distintas. Porque haciendo lo mismo no vamos a lograr nada distinto. Entonces yo en verdad espero de todo corazón que esas tuercas que se tienen que ajustar, esos cambios que se tienen que hacer, esas mejoras que se pueden generar con el concurso de todos los actores que están involucrados en el sistema, se hagan, digamos, lo antes posible, porque no solamente porque ya veníamos con el atraso y con la necesidad de mejorar nuestro sistema de salud, sino porque esta pandemia nos ha enseñado que cuando la marea baja nos agarra de desnudos, ¿no? Entonces, ya no podemos esperar una siguiente o una crisis de esta naturaleza. Entonces, muchas gracias a todos los que han participado en este conversatorio, de verdad que muchas gracias. Vamos a tratar de mantener nosotros también el ritmo de un conversatorio semanal, todos los miércoles o jueves en la nochecita, como está haciendo ahora. Ya les tendremos al tanto de los siguientes temas que vienen. Y nada, de nuevo mis infinitas gracias al doctor Payet y al doctor Fernando por haber estado con nosotros en este evento, y será hasta una siguiente ocasión. Ya nos vemos pronto, ojalá físicamente. No, muchas gracias. Feliz Día de la Madre a las que son mamás y a todos los demás que manden un gran cariño. Y nada, eso es lo único que nos queda. Ya habrá tiempo de saludarlas, espero que el próximo año. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto, doctor Payet. Abrazos, muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, todos. José Ignacio. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias a todos los participantes. Los invitamos que puedan activar sus cámaras, tal vez para hacer una foto final de los participantes que nos han acompañado hasta esta hora. Muchas gracias, José Ignacio. Estamos en contacto. Se ha transmitido toda la sesión por el Facebook Live de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Si desean revisar el material nuevamente, lo encontrarán por allí. ¿Alguna indicación adicional, tal vez, José Ignacio?